Por favor, pasen conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. El objetivo de nuestros desvelos por estudiar y aprender la preciosa, la maravillosa palabra de Dios, justamente es Él, el autor de esa palabra. Queremos honrarlo, queremos vivir vidas agradecidas, queremos vivir vidas de servicio amoroso cristiano. Cada vez más deseamos orientar nuestras acciones para el fomento y la promoción de su bondad inconmensurable. Deseamos que nuestras vidas sean la expresión de su amor al mundo. Nosotros hemos decidido que el centro y principio de nuestras vidas sean Dios y sus cosas, es decir, Él, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que ocupa el puesto de cabeza en la empresa familiar. Su gente, su trabajo, sus deseos de bien para la humanidad, etc. Dios es el objetivo de nuestros esfuerzos. Nosotros aprendemos la palabra de Dios para conocer más de nuestro Padre, poderlo amar más y ponerla por obra. No deseamos aprender por el mero hecho de saber y de llenar nuestra cabeza con conocimiento. Eso podría llegar a ser mucho ruido y pocas nueces. Nosotros procuramos saber para aplicar. Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Si vos decís que lo seguís al Señor Jesucristo, si vos decís que permanecés en el Señor Jesucristo, entonces lo lógico, lo esperable, es que vos andes como Él anduvo. Ya les tiro la palabrita griega de donde viene aquí el verbo andar. Porque la vamos a necesitar en la enseñanza. La palabra griega es peripateo. Peri viene de periferia, de alrededor. Y pateo, no sé, aquí usamos cuando te vas a caminar, vas a patear, como a patear. Como si fuera, en otros lugares del mundo las patas las tienen los animales. Acá se ve que nosotros también, porque vamos a patear. Vamos, entonces, eso es lo que significa peripateo. Así está traducido como andar. Bien, vamos al Antiguo Testamento, por favor, a Eclesiastés capítulo 3. Nosotros no seremos juzgados por cuánto estudiamos y sabemos, sino por cuánto lo seguimos a nuestro Señor, por cuánto ponemos por obra la palabra de Dios que vamos aprendiendo. Vamos a hablar hoy del andar y de la sabiduría, y la palabra de Dios en Eclesiastés tiene algo muy importante que decirnos referido al uso del tiempo, a la importancia de lo que hagamos nosotros durante nuestro tiempo de vida. Eclesiastés 3 en el versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nosotros ya hemos nacido, ya está, ese tiempo ya está agotado para nosotros, ya nacimos. Así que no es tiempo de nacer para nosotros y no sabemos el tiempo de nuestra partida. Pero de una cosa nosotros podemos estar seguros, y esa cosa es que en este tiempo nosotros podemos plantar para dejar la palabra en el corazón de las personas que escuchan nuestra proclama del Evangelio. Es el tiempo de plantar tanto como podamos esa palabra en la vida de las personas que nos rodean y luego, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, segaremos. Gálatas capítulo 6, regresamos al Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6. En el versículo 7 dice algo que es muy singular y que debiera llamar nuestra atención, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no antes, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, muy bien. Empecemos por una cosa. El mejor, el mayor, el más inmenso bien que se puede hacer por las personas es vivir la palabra delante de ellos, de ellas. Fíjense que no estoy diciendo hablar la palabra, que por supuesto involucra hablar la palabra, estoy hablando vivir la palabra, eso es lo que digo, vivirla delante de la gente, porque lo demás puede ser verso. No, nosotros no queremos ser haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Nosotros compartimos la palabra con nuestra conducta, con nuestro comportamiento cristiano en primer lugar y luego, lógicamente, claro, también la hablamos. Por supuesto que hablamos la palabra, por supuesto que sí. Pero nuestra conducta es lo que más gente va a ganar cuando ellos vean que vos realmente tenés un no sé qué, que qué sé yo. No lo entienden bien, pero viejo, quieren tener lo que vos tenés. Y lo que vos tenés es Cristo en vos. Tu conducta tiene que ser lo más cristiana posible. Y digo lo más, porque cada tanto uno no somos perfectos. Entonces, bueno, lo más cristiana que se pueda. El tiempo, como otras grandes cosas de la vida, se puede malgastar o se puede invertir. Dios tiene un profundo interés en que sus hijos anden hoy, en que sus hijos anden ahora en su palabra. Este es nuestro tiempo de hacer bien, de plantar el evangelio de liberación del Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos la misma maravillosa palabra para andar y proclamar, todos tenemos. No importa si vos tenés así y hay otro en la iglesia en donde vos compartís las enseñanzas, conoce así de la palabra y otro conoce así. Lo que conocés, lo que vas conociendo y deseablemente lo incrementes con el tiempo. Lo lógico de estudiar la palabra es que cada vez conozcas más cosas, no importa cuánto conozcas. El tema es que vivas eso delante de las personas, que no sea meramente una cuestión intelectual, que lo pongas en tus pies, digamos, que lo pongas en marcha en tu vida. Estábamos hablando de andar y seguiremos hablando de andar por un rato más, así que es importante que definamos lo que es andar. Andar es una palabra singular, pues es un verbo que indica un desplazamiento de un lugar al otro. ¿Ven? Acá, me voy de la mano al codo. Eso es andar. Nos desplazamos de un lugar al otro. Pero también indica estar o encontrarse en determinado estado o situación. Tiene un significado entonces literal o físico y otro significado figurado. El figurado es tomar parte, ocuparse de o entretenerse en algo. A veces entre nosotros nos preguntamos, nos vemos ahí, che, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Significando, ¿qué cosas están ocurriendo en tu vida últimamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo? Así simplemente preguntamos, ¿cómo andás? Y capaz que estás sentado. Y no es que estás andando físicamente o literalmente. Alguien que se supone que tiene que hacer lo que no está haciendo lo que tiene que hacer, está andando mal. Alguien que se supone que está haciendo lo que debe de hacer, está andando bien. Así nosotros usamos el término. Anda bien, anda más o menos o anda mal. En esos términos, en esa acepción, es que nosotros nos referimos no necesariamente al traslado de un lugar al otro, sino ¿en qué andás? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué cosas estás haciendo?
A eso nos referimos. Efesios capítulo 5, vamos a ir a unos versículos ahora y luego dejen una marca porque necesitaremos regresar varias otras veces. Así que nos referimos más bien al estado de las cosas de una persona, o como en el caso que nos ocupa, a cómo se conduce la persona con respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Porque recuerden, está perfecto estudiar la palabra de Dios. De hecho, Dios nos invita vez tras vez a que la sepamos, la consideremos, la meditemos, la pongamos por obra, la guardemos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, pero no para que permanezca como un conocimiento meramente intelectual, sino para ponerla en marcha en nuestras vidas, para andar esa palabra. Efesios 5, en el versículo 15, comenzamos, donde dice, recuerden cuál era la palabrita griega que les dije cómo se traducía andar, así que ahora la voy a reemplazar cada vez que la encuentre. 15, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo estudiéis, cómo andéis, no, cómo peripateéis. Cómo andéis, dice. Es la misma palabra peripateo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, acá aparece andéis. Y acá es donde les dije, es la palabra griega peripateo. Y es muy instructivo ver cómo hay dos autores que la definen, la interpretan de la siguiente manera. Uno de ellos dice que peripateo es figuradamente significando todo un conjunto de actividades de la vida individual. Se usa en ocasiones del estado en el que uno vive. Y hay otro autor que dice comportarse, vivir, conducir la propia vida. Bueno, estamos en carrera, ¿ven? Al hablar de andar, habla de conducta, habla de comportamiento, no de desplazarse de un lugar al otro. Y fíjense que estos versículos hacen dos contrastes muy importantes. Contrasta el necio con el sabio y el insensato con el entendido. Muy singular. Bien, hay un autor de un diccionario de griego bíblico, dice que el entendidos, de ahí cuando dice, sinos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, esa palabra entendidos significa comprender hasta el punto de percatarse. Eso es. Ven que hay que estudiar la palabra para comprender al punto de darse cuenta, de avivarse, de darse cuenta, de percatarse. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender al punto de que nos percatamos, de que nos demos cuenta cuál es la voluntad del Señor. No hay otra manera de percatarnos de la voluntad de Dios más que estudiando su palabra. Y no hay otra manera de ser considerado sabio o entendido que no sea andando su palabra. Es decir, comportándose como un hijo de Dios. Ahora bien, este versículo no solamente dice que miremos cómo andamos, sino que miremos con diligencia. Eso dice, ¿cómo lo hacemos? Mirando, es decir, estar realmente atentos a tu andar. No es, bueno, salgo y vivo la vida ahora que creo en Dios y en su palabra y me reúno y leo la Biblia una vez cada 7 meses, me entusiasmo con un versículo cada 2 años y medio. No, habla de una conducta, es un andar de santidad, de un conducirse, de un comportarse como un hijo de Dios. Tu vida debe de haber cambiado, Dios es grandioso, es Dios en Cristo en vos ahora. ¿Cómo no cambió nada? Algo debió haber cambiado, por así decir, tu estructura mental, no digo tu cerebro, eso no cambia, ojalá fuera así. Pero bueno,
Cambia tu estructura mental, la forma en que vos ves las cosas, la forma en que pensás de tu vida ahora, de tu futuro, de ahora que sabés que Jesucristo un día va a venir y va a transformar tu cuerpo y te va a reunir con Él arriba en las nubes con tus otros hermanos en Cristo y vas a pasar todo el resto de la por siempreidad de la eternidad que dice la Biblia, lo expresa así, con tus hermanos en Cristo, con un cuerpo perfecto, en una tierra que va a ser perfecta. Eso tiene que hacer algo en tu vida. ¿Cómo no va a cambiarte? ¿Cómo no va a cambiar tu estructura mental? ¿Cómo no te vas a conducir de una manera que le agrades a aquel Dios que pensó, que hizo toda la ingeniería para que vos tengas todas esas cosas? Dios mío, lo normal es honrarlo a Dios, darle gloria, que tu vida sea para alabanza. Hay un Dios que hace eso, Dios mío. ¿Cómo no vas a hacer? Tiene que haber un cambio en tu conducta. Entonces dice que mires con diligencia, con atención. Y les voy a leer otras versiones de este mismo versículo para que vean cómo lo han fraseado, digamos. Una de ellas dice, por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas. Ven que no habla de andar acá, habla de conducir tu vida. Vivan sobriamente y no imprudentemente. Otra versión dice, por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios. Y acá viene la tercera, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Ven? Manera de vivir. No lo tradujeron a peripateo, no lo tradujeron como andar. Lo cual no está mal, para nada, porque nosotros entendemos lo que es andar, que no se refiere a la parte física de nuestro cuerpo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y la última que les leo que dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¡Qué tremendo! De distintas maneras, las distintas traducciones nos van guiando a pensar que necesitamos tener mucho cuidado, que necesitamos poner mucha atención con nuestra manera de vivir, de cómo nos conducimos con dignidad, sobriedad, no con imprudencia y sensatez o necedad. Recuerden dejar la marca ahí en Efesios 4, vamos a ir más arriba, en Efesios 5, ahora vamos a ir más arriba a Efesios 4, por eso mi confusión. Efesios 4, que está dentro del contexto de lo que estamos estudiando en este momento. Efesios 4, en el versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que peripateo, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Ven? Hay una manera de andar, de conducirte, que es la manera digna de la vocación con la que fuiste llamados. Dios te llamó. Tenés que tener una manera digna de andar. No, tenés que aprenderla de la palabra, tenés que aprenderla del Señor Jesucristo, y veremos en un rato también de algunos hermanos en Cristo, tenés que aprenderla de Pablo. Entonces dice que peripatees como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dándose con un caño los unos a los otros. Disculpen, dice soportándoos con paciencia los unos a los otros. Eso es lo que dice. Esa es la manera de andar. Versículo 14, saltamos directo al 14, ya estarán en el tema, que en el contexto de Efesios donde nos encontramos. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nuestra conducta no puede ser como un electrocardiograma, que es así. Digamos, esta es la línea. Entonces, no estemos así. Tratemos de acercarnos cada vez a la línea que es la conducta que vemos que tuvo Pablo, que vemos que tuvo el Señor Jesucristo. Entonces, digamos, si tu vida tu conducta es como un electrocardiograma, acércate a la parte de la línea que es andar según la palabra de Dios, andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces acércate cada vez más y bueno, si te desvías no te desvíes mucho, anda lo más cerca que puedas de la conducta que tuvo nuestro Señor.
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahora les quiero leer una frase que realmente me hizo pensar mucho. Es de un señor de hace muchos años atrás, pero realmente me hizo pensar. Entonces quiero compartirlas con ustedes, a ver si en ustedes produce la misma meditación y consideración que me pasó a mí. Este señor dijo: siempre encuentro, recuerden que estamos en el contexto de que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Eso, ahí en ese contexto, este señor dijo: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Hago un espacio y lo vuelvo a decir. Es decir, lo repito. Presten atención porque esto es grosso. Este señor dijo: siempre encuentro que aquellos que son llevados de todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Si vos estudias la palabra de Dios, no te van a llevar de acá para allá. Vos vas a estar más afiladito con la palabra. Vos vas a tener un andar digno, un andar de hijos de luz, cuanto más afilado estés en la palabra. Pero si vos sos perezoso para estudiar la doctrina, entonces, viejo, te van a llevar. Sos carne de cañón. Así que me pareció que valía la pena compartirlo. Nosotros estudiamos la doctrina para actuarla sin pereza, con diligencia. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, nosotros crecemos en conjunto con nuestros hermanos en Cristo. El crecimiento de un hijo de Dios es individual, pero ayuda al total del crecimiento del conjunto del cuerpo de Cristo. Claro, ahora que lo pienso, tiene mucha lógica. Somos un solo cuerpo. No importa que estemos en distintos grupos, porque nos reunimos por afinidad o por química o por lo que fuera, pero somos un solo cuerpo. Entonces, lo que le pase a uno de bien nos pasa al resto de nosotros, de una manera u otra, de bien. Si algo le pasa a alguno de nosotros de mal, de una manera u otra nos pasa a todos nosotros de mal. Porque somos un solo cuerpo. Es como si te cayera un martillo en el dedo chiquito del pie derecho. Te afecta todo. Y te entras a acordar de parientes y de personas y de dónde, del ferretero en donde compraste el martillo. ¿No es cierto? Porque somos un solo cuerpo. Bueno, espiritualmente también. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que no le importa una coyuntura con la otra. No dice eso, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Si vos no estás activo en el cuerpo de Cristo, entonces no vas a ayudar, no vas a hacer una coyuntura que ayude al total del cuerpo de Cristo. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo, dice el 17, y requiero en el Señor que ya no peripateéis como los otros gentiles que peripatean en la vanidad de su mente. ¡Qué groso que es esto! ¡Qué bárbaro! Nos está diciendo que nosotros no andemos como los demás, porque los demás no tienen lo que tenemos nosotros. Efesios 5, por favor. Nos educamos nosotros en su palabra para actuar en ella, para andar según la vamos conociendo. El ejemplo más grande de alguien educado en la palabra de Dios y que anduvo en la palabra de Dios, adivinen quién es. Nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros podemos imitar y debemos imitar. Él aprendió la palabra y él anduvo la palabra. Efesios 5, versículo 1 dice justamente, miren ustedes lo que dicen: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y peripateen en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es tan obvio, es tan obvia la lectura, es tan preciosa esta palabra de Dios, es tan inconmensurable, es una locura que nosotros tengamos este privilegio tan grande de compartirla entre nosotros. Damas y caballeros, es Dios expresado a la humanidad. Esta preciosa palabra lo expresa a Dios, el carácter de Dios, quién es Él, lo que Él quiere de nosotros, sus sentimientos más profundos. Eso expresa la palabra cada vez que vos lees algo de la palabra. Estás expresando algo que ha salido, respirado de nuestro Dios. Así, Él lo respiró, Él respiró su palabra para que vos la tengas y tengas un andar, una conducta, un comportamiento que lo bendiga, el que le dé gloria, que sea para alabanza de la gloria de Dios. El amor es una conducta. Es una conducta cristiana deseable, centrada en dar al máximo de uno mismo a los demás. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Jesucristo tenía la conducta del amor. Por eso Él hizo lo que hizo. Por eso Él fue a donde fue. Por eso lo clavaron donde lo clavaron. Por eso aguantó el tiempo que aguantó ahí. Por amor, nuestro querido Señor. Y lo hizo por todos nosotros. Claro que alabó a su Padre con ese entregarse impresionante. Nuestro valiente Señor Jesucristo. Pero lo hizo por nosotros, lo hizo por vos, lo hizo por mí, lo hizo por todos nosotros. Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pero no, yo siempre anduve bien, yo cruzaba a las viejitas a la calle, tenés que ver lo bueno que era yo. Yo nunca decía una mala palabra, no sabés. No, acá dice que en otro tiempo erais tinieblas y no me menciona a mí como una exclusión de que era tinieblas. Mas ahora sois, ¿qué? Sois luz en el Señor, peripateo como hijos de luz. Se supone que yo ahora tengo que peripatear como un hijo de luz. Miren las maneras que dice: andad en amor, andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia como andéis, andad como es digno de la vocación, no andar como los otros gentiles. Adiviná cuál es el contexto. Andar. Es ese contexto. Es vivir esa palabra. Es practicarla en la vida de uno. Hoy, aquí y ahora. Eso es. Andar la palabra de Dios. Estamos en Efesios 5, vamos de nuevo al 15. Dice: mirad pues con diligencia como peripateen, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa palabra diligencia, ahora me voy a detener un cachitito en esa palabra. Es una palabra que en griego se usa como para subir a la cima de una montaña. Y como eso requiere gran esfuerzo, es con cuidado y diligencia que uno lo hace. Significa preciso, exacto, perfecto, con precisión. Maravilloso que el Padre haya usado esta palabra. Doy fe. Cuando uno escala una montaña, cada movimiento que hace, en ese movimiento está su vida. En ocasiones, el que está escalando tira la mano hacia arriba buscando un lugar donde poner la mano y con la cual agarrarse para hacer los siguientes 2 centímetros hacia arriba, y con 5 milímetros ya es suficiente, pone las uñas ahí, las garras en un lado y en otro y sube, porque su vida depende del cuidado, de la precisión con la que se agarre para llegar a la cima. Es un trabajo, doy fe, es arduo, tenés que tener mucho cuidado. Imagínate, a medida que vas subiendo centímetro a centímetro, te vas alejando del lugar donde podés caer. Y cuanto más arriba estás, más mancha vas a dejar abajo. Tenés que tener mucho cuidado. Esa es la palabra que usa acá. Es maravillosa porque Dios nos provee, usando esta palabra, una preciosa ilustración.
Cuando una persona asciende por la ladera de una montaña, cuida cada detalle, cada movimiento que hace. Entonces, mi precisión en peripatear la palabra en mi vida no tiene que ser igual a la de otro hermano en Cristo, tiene que ser la mía. Yo tengo que hacer mi esfuerzo y mi hermano tiene que hacer el esfuerzo y yo le puedo dar una mano y mi hermano me puede dar una mano a mí, porque somos una familia y todos nos ayudamos los unos a los otros para peripatear esta preciosa palabra lo más precisamente que podamos. Porque el mundo es malo, lo dice acá Chocolate por la Noticia, nosotros ya lo sabíamos. El mundo es malo, está todo en contra de la bondad que nosotros queremos expresar al mundo, a las personas. Está todo en contra del perdón, está todo en contra de la luz, está en todo en contra de lo bueno. Es maravilloso que nosotros podamos ejercer nuestro ser hijo de Dios delante de las personas para traerle la esperanza que alguien nos trajo a nosotros cuando nos presentó la preciosa palabra de Dios. Somos parte de una familia. Por favor, pasen conmigo a Filipenses capítulo 3. No hay ningún problema en imitar conductas conducentes a alabar a Dios y a honrar a nuestro Señor. No hay ningún problema. Filipenses 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Él no es Cristo. Es Pablo el que está hablando acá. Dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así peripatean según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ves? Eso, como parte de nuestro andar, de nuestra conducta, miramos e imitamos a quienes se conducen cómo es que nosotros, a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios. Debemos conducirnos aprovechando cada minuto de nuestra vida para servir a Dios y al Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra que nosotros tenemos. Efesios 5, donde estamos, donde dejamos la marca, no hace falta que vayan, de todos modos estamos bien en tema. Yo lo voy a leer, ustedes disfruten, voy a leer el 15 y el 16, que dice: mirad pues con diligencia cómo peripateáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, la palabra esta aprovechando en el versículo 16 literalmente quiere decir comprando, comprar, que es nuestra forma de hablar, ¿no es cierto? Es comprarse todo como en una liquidación al 90% de descuento. Vos entrás y todo lo que necesitas te lo llevás todo. Entrás y te llevás todo. Bien, hay otra versión de la Biblia que quiero leerles, cómo ha traducido estos dos versículos para que vean a dónde estoy apuntando en comprar el tiempo, porque literalmente vos no podés ir y comprar el tiempo. Ojalá, hay una película donde compran el tiempo y se matan entre ellos para tener más tiempo, pero eso es pura película, es pura Hollywood, no es así la vida. Esta versión dice así: así es que vigilen estrechamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios. Continúa esta versión diciendo: comprándose todo el tiempo oportuno que queda, porque los días son inicuos. Bueno, fui a un diccionario, y hay un buen diccionario que dice que comprar es adquirir una cosa en propiedad dando su precio a cambio. Bueno, el tiempo también se puede comprar según la imagen que nos provee este versículo. Simplemente lo compras o lo dejas pasar. El tiempo no tiene precio. No es literal que el tiempo pueda comprarse. El segundo que pasó, ya pasó. No podés regresar. Es irrecuperable. Pero el instante mismo que yo tengo la oportunidad de conducirme como un hijo de Dios, que yo tengo la oportunidad de alabar a mi Padre con mi conducta, ese minuto, ese segundo partido en 100, yo lo puedo aprovechar. Puedo alabar a mi Padre.
Puedo compartir la grandeza de la palabra de Dios que habita en mi ser. El fuego ese que tengo por la palabra. El fuego que tengo de contarle a los demás. El Dios que me protege. El Dios que me ama. El Dios que me ha hecho su hijo. Ese fuego, ese segundo partido en 100, yo lo puedo aprovechar. Yo puedo andar en la palabra de Dios. Ahora, en este instante, yo me puedo conducir como un hijo de Dios. Justo en ese instante en donde Dios quiera, esté trabajando en alguna persona que vea algo en mí que yo pueda ayudarlo con la palabra de Dios. No por mi grandeza, sino por la grandeza de lo que me habita, yo puedo hacer ese cambio en mi vida. Yo puedo andar, yo puedo peripatear de esa manera en mi vida. Damas y caballeros, es magnífico lo que nosotros tenemos para ofrecer. Damas y caballeros, es necesarísimo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Ha cambiado tu vida, ¿verdad? Éramos tinieblas, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pasamos de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, con una persona que dedicó 5, 10, 17 minutos de su preciosa vida para decirnos 4 cosas que nos volaron la cabeza. Hagamos eso por los demás, no solo en el hablar, como dije antes, en el conducirnos, que te vean y digan, hay algo en esta persona, no sé qué, le voy a preguntar, voy a generar alguna charla, que quieran tener lo que vos tenés. Para eso, viejo, tenés que vivir lo que vos tenés. De eso es andar. Eso es andar. Eso es hacer un uso correcto, un uso sabio de nuestro tiempo. El tiempo transcurrido no puede recuperarse. Claro, vendrán un segundo atrás de otro en una solución sin continuidad, uno detrás del otro. Pero ese tiempo perdido no, te dará oportunidad. Dios quiera que sí, cada cosa que perdamos, que tengamos la oportunidad. Pero ahora es el momento. Esta es la ocasión de andar en la palabra de Dios. Por eso hay que comprarlo al tiempo y hacerse el dueño del tiempo, para sacarle el máximo jugo posible, el máximo provecho. Es así. Es tan costoso el tiempo que en realidad no tiene precio. Bien, la palabra tiempo en este versículo no es tiempo en general, es tiempo en particular. Es ese instante irrepetible, es el recontra ahora. El tiempo en general es una sucesión de segundos, uno tras otro, pero ese instante en particular del que hablamos en este versículo no se repite. Ese tiempo en particular es la palabra griega kairos, que es la correcta medida y relación especialmente en lo que concierne al tiempo y lugar. De aquí que también es traducido o entendido como el tiempo adecuado, el tiempo apropiado, justo o conveniente. El punto oportuno en el tiempo en el cual una cosa debe hacerse. Bueno, ya saben cuál es nuestra cosa para hacer en ese instante irrepetible. Por eso es ahí la exhortación a mirar con precisión y cuidado, como subiendo una montaña, como que somos conscientes de que nuestra vida depende de la elección que hagamos y la vida de los demás depende de la elección que hagamos. ¿De dónde vamos a pisar exactamente en el siguiente paso y en el otro y en el otro? Ahora, dejando una marca acá, vayan al Antiguo Testamento a 2 de Samuel. Quiero compartir con ustedes unas palabras de David dichas por inspiración de Dios. Qué raro que vayamos a 2 de Samuel. ¿Han leído alguna vez el Antiguo Testamento? Si no lo han hecho, léanlo. Es hermoso, es precioso, te podés hacer un montón de videos con las cosas que lees.
reyes y no reyes, jueces y creyentes en general, haciendo grandes cosas con el mismo Dios que tenemos, Dios en Cristo en nosotros. Ellos no tenían ese privilegio, pero era el mismo Dios. Jehová no dejó de ser Jehová después de Pentecostés, un Dios maravilloso, ocupado precisamente de los suyos. Segunda de Samuel, capítulo 22, van a ver por qué quiero leer esto con ustedes, versículo 29. Acá dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, claro que sí. ¿Y dónde aprendo el camino de Dios? Acá. Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, presten atención. Y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Saben qué? Esa sierva de la que habla acá tiene un cuidadoso andar en las laderas de la montaña. No sé si alguna vez vieron alguna de estas documentales de la National Geographic o algunas otras, que ven caminar a estos animalitos con tanta seguridad ahí que vos ni siquiera con un helicóptero te acercarías. Se dice que estas ciervas tienen un andar tan seguro que con las dos patas delanteras van viendo que donde pisan es firme. Entonces, en el mismo lugar donde pusieron las patas delanteras, ponen las traseras, así. Entonces tienen un andar firme, un andar seguro. Bueno, acá dice que Jehová hace mis pies como de siervas. Cuando vos andás en esta palabra de Dios, tenés ese andar de estos animalitos. Así con mucha seguridad, porque acá vos podés afirmar tus pies. Es más, vos aquí podés afirmar tu vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! David pensaba con justa razón que Dios lo hacía estar firme en las alturas. ¡Qué bárbaro! Colosenses, capítulo 4. Vamos a ver un relato, un registro que es diosidentemente, impresionantemente diosidente, con lo que diosidente, como diosidencia, no coincidencia, sino una diosidencia, con lo que venimos hablando. Colosenses 4, versículo 5. Peripateo sabiamente para con los de afuera, redimiendo, que es la misma palabra para comprar el tiempo, y también tiempo es kairos, es ese instante irrepetible. Entonces, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¡Qué registro singularmente tan a tono con lo que venimos viendo en Efesios! Vean entonces, la sabiduría radica en la compra del momento oportuno, el cual ¿saben cuál es? Ahora. Mañana cuando lean esto, o aunque no lo lean, en el instante que se den cuenta, es el ahora, es el tiempo oportuno de andar sabiamente, de andar en la palabra de Dios. Hay otra versión de este versículo que les quiero leer que dice: sigan andando en sabiduría para con los de afuera, comprándose todo el tiempo oportuno que quedan. Ven que hay otros traductores de la Biblia, en otras versiones aparece que esta palabra redimiendo el tiempo o aprovechando, es comprando, es comprándose todo el tiempo oportuno que queda, no todo el tiempo en general, sino el tiempo oportuno. ¿Ven cómo toma sentido cuando uno estudia estas palabras un poquitito más profundamente? El tiempo es intangible. ¿Cómo vas a comprar el tiempo? No es un objeto que se pueda comprar el tiempo, es una manera de decir que reconozco ese segundo como irrepetible. Entonces me lo compro, me lo quedo, lo invierto en favor de los intereses de mi Dios. Así que la manera que tenemos nosotros de comprar el tiempo ahora, ¿saben cuál es? Andando sabiamente
en la palabra de Dios. Regresamos a nuestros versículos, Efesios 5, versículo 15. Recuerden que dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. Ahí cuando dice los días son malos, es una figura literaria que se llama metonimia del adjunto. La metonimia es una figura que relaciona entre sí a un sustantivo con la acción que procede de ese sustantivo. Se los voy a explicar. Día está relacionado a través de esta figura con aquello que ocurre ese día. El día es neutro en realidad, no es ni malo ni bueno en sí mismo, pero las cosas que ocurren en él sí pueden serlo. El día tiene penurias, presiones, así que aquí día reemplaza a lo que pasa en el día. Andando nosotros sabiamente, podemos hacer una diferencia en la vida de los demás y en la nuestra también cuando nosotros andamos así, sabiamente. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, usemos el tiempo sabiamente, que lo compremos todo, que andemos en amor, que andemos como hijos de luz y que miremos nuestro andar con precisión. Esa es la conducta sensata y entendida de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 20, por favor. Vamos a ver ahora cuando Pablo estuvo en Mileto y fue momento de partir, les habló a los ancianos, que no quiere decir que le habló a gente de mucha edad, no se refiere a eso la palabra, siempre que vemos la palabra ancianos en la Biblia, no significa gente de mucha edad, sino gente en realidad que ha tenido una gran exposición, no solo a la palabra, de haber estado, de haber permanecido, sino de servicio, es decir, si estuvo 50 años y no se ha movido, no sería considerado un anciano. Es alguien que ha estado sirviendo en ese tiempo. Bien, se reunió con los ancianos de Mileto. En Hechos 20, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado en vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, está hablando de su andar. ¿Lo ven que habla de su andar? Habla de su conducta, de cómo él se comportó entre ellos. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Realmente este hombre se había movido, los reunió a los ancianos y le dijo: miren cómo me he conducido, yo me he peripateado entre ustedes de esta manera. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Estaba haciendo su cargo, en todo caso también su descargo. Yo estuve acá, pero me moví, yo serví la palabra de Dios. Yo fui luz entre ustedes. Yo he sido el brazo extendido del amor de Dios. Yo lo he seguido a nuestro Señor Jesucristo, lo he imitado delante de todos ustedes. Eso le estaba diciendo Pablo. Él había andado la palabra delante de ellos, él había andado sabiamente, él se había conducido como un hijo de Dios. Eso es lo que hizo, aprovechó el tiempo, se compró cada segundo con la gente de Éfeso, se compró cada segundo y les dio todo de sí, dándole la palabra que anidaba en el medio mismo de su corazón y alma. Efesios 6. Dios espera esa conducta de nosotros. Dios espera, nos alienta a que con estas escrituras a que nosotros tengamos esa conducta. Quiero ver en Efesios 6 una parte de cómo andar como sabios.
Efesios 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder es de Él y la fuerza es de Él, no es tuya, es de Él. Y Él la usa como Él quiere, no como vos querés. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La manera de fortalecerte en el Señor es fortaleciéndote en la palabra del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas, contra las acechanzas del diablo. Ya advierte que hay un diablo y que te conviene estar firmes. ¿Cuándo hay que hacer esto? Ahora. ¿Dónde hay que hacerlo? Aquí hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por todo lo que les acabo de decir, presten atención, porque les dije, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O parecido mensaje al otro, al que nosotros tenemos, no que andemos sabiamente porque el día es malo. El día es malo. El día es malo. En realidad es del maligno, y el día toma las características del maligno. Bueno, vos tenés que tomar las características de tu Padre. Vos tenés que ser el brazo extendido del amor de Dios hacia las personas. Entonces el día es malo. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, a pesar de todas las luchas, viejo, estás parado erguido. Te parás firme. Estar firmes. Así que en el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros ceñimos nuestros lomos, andamos firmemente, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del Evangelio. ¿Y saben qué cosa? Los pies es con lo que se anda. Bueno, físicamente te movés de un lado al otro, pero tu conducta se mueve donde vos sea que vos estés. Andamos firmemente nosotros. Sobre todo, dice el 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Viste? No la tengas en la mesita de luz. No te encuentres con ella cada 17 meses o cada 32 días. Encontrate con ella. Hacé todo lo mejor para disciplinarte, para encontrarte todos los días con la palabra de Dios. Toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, mirá cómo termina esta parte. Mirá cómo termina esta parte. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos nosotros. Miren ustedes la parte de lo privilegiado que nosotros somos, que podemos orar y necesitamos orar, y necesitamos por los otros, y que los otros oren por vos, por cada uno de nosotros. Todos nosotros necesitamos de todos nosotros. Acá no hay ninguno que sobre, no hay ningún hijo de Dios que esté de más. Acá los que estamos nos cuidamos todos, no solamente los que están en tu grupo de 1, 2 o 3 veces por semana, sino todos tus hermanos en Cristo en todo el mundo necesitan que vos ores por ellos. Ellos necesitan que nosotros oremos por ellos y nosotros necesitamos que ellos oren por cada uno de nosotros. Esto no estamos solos en un atolón en el Pacífico. Esto es una familia. Cada cosa que Dios se refiere a nosotros, no a vos. A todos nosotros. Dios nos quiere como familia. No importa si te llevas bien o no, si lo conoces o no. No importa si hablan lenguas o no. Si es hijo de Dios, es hermano tuyo, viejo. Vos no lo invitaste a la familia. Se supone de él que tiene que orar por vos. Se supone de vos que tenés que orar por él. La oración, qué privilegio tan grande. Nosotros tenemos, es un herramienta la oración. Qué herramienta nos ha provisto Dios para ayudarnos, para colaborar los unos con los otros. Vean,
Cuando te pones a pensar, te pones serio, meditas, considerás las distintas cosas de la vida, en esos momentos que vos tenés que sacás aparte y decís, y pensás y no podés creer la profundidad de tus pensamientos y te das cuenta que conocer la palabra de Dios es la cosa más grande que le puede pasar a cualquier persona. Andar esa palabra, conducirnos según los principios que esa palabra atesora en su interior, es la cosa más grande que uno puede hacer en retribución al Padre Celestial y en beneficio propio primeramente y de los que nos circundan también. Lo bendice a Dios, le da gloria a Dios cuando vos andás sabiamente en la palabra de Dios. Lo honrás a tu querido Señor Jesucristo cuando vos andás de esa manera. Así que, damas y caballeros, a peripatear la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, que tenemos este privilegio tan grande que nos has dado, esta locura que podemos hacer de compartir la grandeza, la simpleza de tu palabra entre nosotros y a las personas. Gracias por abrirnos puertas a tu palabra, para que nosotros realmente podamos manifestar la grandeza, la simpleza, la maravilla de tu ser, el amor que tenés por la humanidad. Gracias, querido Dios, por todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los quiero mucho, nos vemos. Chao.